Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Muy bien, vamos a dar entonces inicio a un conjunto de ejercicios en el segundo seminario sobre el tema matrices. Sí, en este segundo seminario vamos a tocar también los temas que hemos hecho ya en el primer seminario, es decir, definición de matrices, matrices iguales, suma de matrices, diferencia de matrices, y además ahora pues el tema que hemos hecho en el segundo, en la segunda parte, que es multiplicación de matrices. Bien, así que les recomiendo revisar pues esos temas. Bien, vamos con el ejercicio entonces. Dice dados A y B, que son matrices, ¿cierto? Ahí las tenemos. Nos piden hallar la multiplicación de ambas. Nos piden hallar A por B. Bien, vamos a dividir nuestra pizarrita por aquí. Bien, y vamos a darle entonces solución a este ejercicio. Bien, muchachos. Entonces, fíjense, aquí tenemos la matriz A. ¿Cuál es el orden de la matriz A? Fíjense, tiene dos filas y tres columnas, ¿verdad? Entonces es de orden 2 por 3. Y la matriz B, ¿qué orden tendrá la matriz B? La matriz B tiene tres filas y dos columnas, entonces es del orden de 3 por 2. Habíamos dicho que si el número de columnas de la primera matriz coincide o es el mismo que el número de filas de la segunda matriz, entonces la multiplicación sí es posible. Entonces esto va a dar igual la multiplicación, ¿cierto? Vamos a ponerlo mejor por aquí. La multiplicación de las matrices A y B, o sea, A por B, va a dar igual a una matriz C. ¿Cuál va a ser la característica de esta matriz C? La matriz C va a ser una matriz entonces, ¿de qué orden? Fíjense, va a ser del orden 2 por 2, ¿cierto? Eso quiere decir que va a tener dos filas y dos columnas. Entonces va a tener esta forma, ¿cierto? Va a tener dos filas y dos columnas y vamos a poner a sus elementos C sub 1, 1, que es el elemento de la primera fila, primera columna, C sub 1, 2, el elemento de la primera fila, segunda columna, C sub 2, 1, elemento de la segunda fila, primera columna, y C sub 2, 2, elemento de la segunda fila, segunda columna. ¿Sí? Entonces es una matriz cuadrada, ¿verdad? De orden 2. Bien. Entonces, ahí la tenemos, la matriz C. Vamos a hallar ahora esos elementos. Pues vamos a hallar C sub 1, 1. ¿Cómo hacemos para hallar C sub 1, 1? ¿Qué hacemos? A ver, fijémonos aquí. Habíamos dicho de que esto va a ser una suma producto. ¿De quiénes? Fíjense, de los elementos de la primera fila de la primera matriz con los elementos de la primera columna de la segunda matriz. ¿Cierto? Primera fila de la primera matriz, primera columna de la segunda matriz. Entonces tendremos, fíjense así, 2 por 1, 2 por 1, ¿más quién? Más 1 por 2, aquí lo vamos a poner, 1 por 2 más menos 3 por 1. Menos 3 por 1. ¿Cuánto nos dará eso? A ver, tenemos 2 por 1 que es 2, más 1 por 2 que es 2, más menos 3 por 1 es menos 3, ¿cierto? Entonces esto nos dará 4 menos 3, 1. Ahí tenemos el valor de C sub 1, 1. Vamos con C sub 1, 2, elemento de la primera fila, segunda columna de la matriz C. Bien, entonces tenemos que hacer una suma producto igual de los elementos de la primera fila de la primera matriz con la segunda columna de la segunda matriz. Bien, entonces vamos a borrar esto de aquí. Bien, entonces primera fila de la primera matriz, segunda columna de la segunda matriz. Y empezamos. Sería 2 por 1, ¿cierto? Ahí está. 2 por 1 más 1 por 3. 1 por 3 más menos 3 por 2. Menos 3 por 2. Bien, ¿cuándo nos dará eso? A ver, 2 por 1 es 2, más 1 por 3 que es 3, y más menos 3 por 2 que es menos 6, ¿cierto? Entonces tendríamos menos 1, ¿cierto? 2 más 3 es 5, menos 6, menos 1.
Muy bien, vamos a hallar entonces C sub 2, 1. Bien, entonces vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar esto. Esto. Bien, entonces ¿a qué se refiere? Para hallar C sub 2, 1 tendríamos que hacer una suma producto, ¿no? De los elementos de la segunda fila de la primera matriz, ¿cierto? Segunda fila de la primera matriz, con los elementos de la primera columna de la segunda matriz, ¿cierto? Primera columna de la segunda matriz, entonces sería, vamos a borrar este de aquí, y tendríamos que más bien considerar la primera columna de la segunda matriz. Bien, empezamos entonces. Tendríamos 3 por 1, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí. 3 por 1 más, seguimos, menos 2 por 2, menos 2 por 2 más 4 por 1. 4 por 1. ¿Cuánto nos daría eso? A ver, 3 menos 4 más 4, ¿verdad? Eso es igual a 3, ¿cierto? Por último vamos a hallar C sub 2, 2. ¿Sí? Vamos a borrar entonces por aquí. Vamos a borrar este. Bien, entonces tendríamos que multiplicar los elementos de la segunda fila de la primera matriz con los elementos de la segunda columna de la segunda matriz. Bien, entonces empezamos. Tendríamos 3 por 1. 3 por 1 más menos 2 por 3. Menos 2 por 3 más. ¿Más quién? 4 por 2, ¿cierto? 4 por 2. Igual, a ver, ¿cuánto nos sale eso? 3 menos 6 más 8. Esto nos estaría dando 5, ¿verdad? 5. Muy bien, entonces la matriz C será igual a, en la primera fila tenemos los elementos 1 menos 1 y en la segunda fila 3 y 5. Entonces la respuesta será la letra C.